Voy a retomar lo que dije cuando introduje a Kelsen, porque les decía que era necesario siempre, en alguna medida, entender las lecturas que son diferentes, sobre todo no es cualquier lectura. La lectura de Kelsen o la obra de Kelsen es fundamental en muchos aspectos. En lo que a nosotros nos interesa, en lo que a nosotros nos interesa, porque el derecho es una ciencia práctica y es o una disciplina práctica y una disciplina normativa que tiene que ver con la praxis, con la práctica humana. Lo que a nosotros nos interesa, la importancia que tiene Kelsen es que su sistema de ideas se encarnó en la realidad, se encarnó en los sistemas, se encarnó en los comportamientos, en los conocimientos, en los aprendizajes, y de alguna u otra manera, si bien hoy ha retrocedido, todavía su influencia es muy importante, que es negativa desde ya. El texto que yo les había dicho, que es muy aconsejable leer, mm, por todo aquel que le interesa el derecho, es esta traducción, que es La Justicia, que es un libro breve, y en ese librito breve hay 3 capítulos subidos que me parecen son importantes. El primer capítulo es donde Kelsen trae a colación la imagen de la crucifixión de Cristo y la figura o ese relato, que según los testamentos, Poncio Pilato le pregunta a Cristo, que está lastimado y muerto en la cruz, si puede que le defina lo que es la verdad. Por supuesto, porque en palabras de Cristo, o según los evangelistas, el intento, el deseo de Cristo era no tanto transmitir la verdad, sino la posibilidad del acceso al reino justo después de su muerte. Por supuesto que Cristo Jesús no contesta esta pregunta, y Kelsen dice, tampoco le hubiera contestado a Poncio Pilato lo que significa la justicia. Lo que está, lo que está pretendiendo enmarcar con este relato es lo que Kelsen siempre ha sostenido, que es la imposibilidad de definir lo que es lo justo humanamente hablando. En la segunda, en el segundo capítulo, en el segundo texto subido, es donde él dice que es una pregunta acuciante, esto ya se lo adelanté en la clase anterior, que intenta ser respondida a lo largo de toda la historia, desde Platón hasta Kant, que son los autores que estudia Kelsen, pero dice, sigue sin darse una respuesta. Lo único que podemos saber es que somos humanamente incapaces o racionalmente incapaces de descubrir lo que sea la justicia, y que esta definición tenga un carácter absoluto, que no sea particular. Él dice, las diferencias de opiniones demuestran que este es a lo sumo un deseo, una ilusión en vano. No niega su posibilidad, pero sí descarta que sea posible racionalmente hablando determinarlo. Y pone el ejemplo que del plano de la realidad lo que hay son intereses. En una sociedad hay intereses, y estos intereses suelen ser muchas veces contrapuestos. ¿Cuál es el problema? Tenemos que resolver esta contraposición para evitar este conflicto de intereses. Y dice que solo hay 2 posibilidades. Optar en favor de uno de los 2 intereses en pugna, o bien tratar de generar un equilibrio entre esos 2 intereses. Pero dice él, en ninguno de los casos podemos decir que esa solución, que esa respuesta sea justa. Simplemente es una respuesta que tiende a componer esa disputa de intereses, que en el fondo es
la idea que está por detrás de todas las elucubraciones de los modernos. El ser humano conflictivo y el intento de evitar el conflicto. Y agrega entonces que para él no es posible descubrir ningún precepto, ninguna definición de lo justo que no pueda encontrar su contrapartida, a la que no se le pueda oponer una mirada diferente que haga que lo que uno considera como injusto, otro pueda considerarle como justo, o como justo y otro como injusto. Y en el último texto, la referencia a Kelsen es la confesión del propio Kelsen. Él dice que toda su vida ha sido entregada a la ciencia, al conocimiento científico y de investigación, y que muchos de sus lectores, o muchos de los lectores, habrán intentado encontrar una respuesta que fuese definitiva a la pregunta sobre la justicia. Él confiesa que honestamente, desde el lugar de hombre de ciencia, no la tiene, no la encuentra y considera que no sea posible expresarla, pero sí dice, haciendo una confesión de parte, tengo mi propia percepción de la justicia. Por eso Kelsen no es catalogado en última instancia como un escéptico, no niega la realidad de la justicia, pero sí es un relativista a ultranza, porque él dice, yo tengo mi propia lectura de la justicia, y la lectura, se subraya en el texto, mi lectura de la justicia es que una sociedad que tenga estas características es una sociedad donde florece la ciencia de la mano de la libertad y conjuntamente con la tolerancia, porque para él una de las grandes búsquedas del humano es lograr la felicidad, pero también esto es difícil de componer porque los seres humanos siempre estamos pensando en justificaciones absolutas. Y Kelsen de ninguna manera está de acuerdo con estos postulados. Y así cierra el texto. Es considerado, Kelsen estaría dentro de una de las corrientes más importantes de la ética. Ahora les voy a, verbalmente les voy a trazar un cuadro para entender mejor las posturas éticas y la postura de la justicia, y es lo que se denomina el emotivismo. En última instancia, al decir, es lo que me parece a mí, lo que yo siento, lo que a mí me provoca, está diciendo que cuando hablamos de justicia, lo que estamos queriendo marcar son nuestras emociones respecto de determinada cuestión, de determinado problema. Es lo que a mí me suscita, que puede ser agrado, desagrado, eso es la justicia y por eso se llama emotivismo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver 4 o 5 datos que nos van a permitir entender por qué Kelsen sostiene lo que sostiene y por qué está equivocado. En las lecturas éticas, nosotros estamos hablando ahora de justicia. Está dentro del tema de la ética. Ustedes saben, lo contamos al comienzo, la ética es una disciplina filosófica, hablábamos, nos íbamos a manejar con algunas nociones de ontología que tenía que ver con la realidad, la búsqueda de la realidad del ser personal, con epistemología, la búsqueda del conocimiento, la manera de conocer, como en el caso del conocimiento moral, cuando hablamos que nuestra lectura es una lectura que considera que al conocimiento moral viene de manera intuitiva, a partir de la intuición, y eso lo explicamos cuando hicimos la diferencia entre sentimiento y conciencia. Y la ética, que es una disciplina que investiga cómo deben comportarse los seres humanos. La ética, filosóficamente hablando, se divide en 3. Hay lo que se llama, o moral, vamos, si quieren le ponemos el nombre de moral. Hay lo que se llama una moral social. ¿Qué es la moral social? La moral social son los comportamientos que cada cultura en punto a sus integrantes tiene, la manera en cómo se desenvuelven, los hábitos, las costumbres, el trato del uno frente al otro, esto que puede verse
y que sería parte de la facticidad, como contamos en algún otro momento, costumbres, usos, tradiciones. Esto se llama moral social. Después tenemos la ética, o ética social, sí, que después tenemos la ética normativa, la ética propiamente dicha. ¿Qué es la ética normativa? La ética normativa son aquellos puntos de vista, teorías o cosmovisiones que nos dicen cómo debemos actuar. No se trata de una simple descripción de los comportamientos de una comunidad, sino se llama ética o moral crítica porque nos dice cómo deberíamos actuar. Y muy importante, porque esto modificó un poco el plano de las discusiones sobre el derecho y la moral de la modernidad para acá, una tercera posibilidad, que es lo que se denomina metaética. La metaética, que vino al mundo de los seres humanos en la modernidad con lo que se llama el giro lingüístico, es decir, un giro en la filosofía o una posición en filosofía que le empieza a prestar muchísima atención al lenguaje del ser humano. Por eso se habla de giro lingüístico en filosofía o en ética. Y este giro lingüístico, en punto a lo moral, ¿a dónde se traslada? Al lenguaje de lo moral. ¿Cuál es el objetivo de la metaética? Meta es un discurso sobre lo ético. La cuestión fundamental es averiguar qué es lo que decimos o queremos decir cuando usamos términos morales. Ahí es donde aparecen una serie de corrientes como esta que yo les acababa de comentar, con Kelsen, con el emotivismo. Hay una corriente moderna, también contemporánea, de filosofía analítica, que dice que los humanos, cuando usamos el lenguaje moral, lo único que estamos haciendo en realidad es expresar emociones, expresar gustos, deseos, en algunos casos simplemente ordenar o dar órdenes o decir qué es lo que nos gustaría que ocurriera o qué es lo que nos gustaría que los otros hiciesen. En definitiva, estas corrientes son negatorias de la posibilidad de que tengamos juicios morales que puedan ser catalogados como verdaderos o como falsos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos hacer cuando usamos las palabras morales es enmascarar algo que no tiene que ver con lo que se plantea, se conoce o se estudia como valores, exigencias éticas, justicia, etcétera, etcétera. Usamos el lenguaje con una finalidad diferente y en realidad, por ejemplo, como dicen algunos autores, lo que estamos escondiendo detrás de ese lenguaje moral es un intento de autoafirmación, es un deseo de poder o, como lo dicen las posturas psicológicas reductivas al estilo de Freud, el uso del lenguaje moral oculta ¿qué? Oculta lo que él llama la sublimación. La sublimación, psicológicamente, según este autor, y de ahí en adelante en muchas corrientes psicoanalíticas, los seres humanos estamos movidos por dos instintos fuertísimos o fundamentales, que son el instinto de pervivencia o sostenimiento y el instinto sexual. Como tenemos una diferencia con los animales, le ponemos un límite a estos instintos que llevado a su, diría Freud, llevados a su máxima expresión, podrían provocar el aniquilamiento del ser humano de la persona, y para esto, ¿qué hace? Necesitamos desviarlo. Y ahí se produce lo que se llama sublimación, psicológicamente hablando, desde Freud. Sublimar es desviar esos instintos, canalizarlos por otro lado. Toda esa energía que se puede convertir en una energía destructiva se canaliza por otro lado. Por eso hay un libro muy importante que se llama, de este autor, de este pensador, que dice El malestar en la cultura. Freud dice, hay un malestar en la sociedad, es visible un cierto malestar en la sociedad que precisamente la propia sociedad no logra descubrir sus motivos. Y este malestar es en el fondo que los seres humanos están interactuando, viviendo, conviviendo, pero reprimiendo
o sublimando, estaríamos diciendo lo mismo, estas tendencias, estos instintos tan fuertes. Por eso hay un malestar que no tiene una explicación o que no se sabe bien de dónde viene o de dónde deriva. Y dice Freud, todo esto da lugar a las creaciones culturales. Todo este instinto que se trata de canalizarse por otro lado, explica por qué existen las producciones culturales, entre otros la justicia, etc. Por eso, entonces, estas lecturas, que son fundamentalmente, en su gran mayoría, negatorias de la realidad moral, aparecen cuando aparece esta tercera disciplina, que es la metaética. Por supuesto, lo que nosotros estamos haciendo ahora, al intentar contar qué es la justicia y apoyándonos en una teoría ética normativa, es la segunda. No estamos contando lo que puede ocurrir o cómo se comportan sin saber si es correcto o no, ni estamos haciendo un análisis sobre el lenguaje moral. Pero sí lo hace el propio Kelsen, lo hacen otros autores. Si alguno leyó Cohen, se guió por lo que pusimos en el cuadro y leyó Cohen, en algún momento Cohen trae a colación un positivista muy importante, con menos laureles que Cohen, pero con una obra muy, muy vasta y muy conocida, que es otro alemán, Karl Verbohm, otro positivista. Karl Verbohm dice que cuando usamos frases donde hay contenidos valorativos, estas tienen una referencia vacía. Ahí es al estilo de lo que explicaba Héctor en el comienzo. Él decía una frase como dar a cada uno lo suyo. Si no le buscamos un contenido, una referencia que nos permita dilucidar cuál es el criterio, quedaría como una frase vacía. No, Verbohm dice que esto no se puede resolver, que esto no puede solucionarse y que todos los juicios morales que nosotros conformamos, los conformamos en el vacío, no tienen referente, no tienen referencia. Esta es una lectura negatoria de lo moral, metaética, porque se está apoyando en una supuesta explicación correcta de los términos morales. Lo que estamos haciendo y vamos a completar ahora es defender la postura cognitivista y hacer referencia a que tiene la definición de justicia tiene un contenido concreto, visibilizable, demostrable, real, y esto además viene, como decía Carlos Santiago Nino, él decía, sería imposible pensar que la justicia es una ilusión, que no tiene sentido, si toda la historia de la humanidad y día a día, constantemente en nuestra vida cotidiana, usamos categorías morales, usamos juicios morales, describimos, criticamos. Esto es lo que se llamaría una fenomenología de lo moral. Si lo moral está presente en punto a sostenimiento, a reivindicaciones, perdón, pensé que alguien quería preguntarme algo. Cuando escucho ¿Cómo? O simplemente un micrófono abierto. Sí, me parece que sí, perdón, ya apago, perdón. Bien. Entonces vuelvo, cierro esta idea para dejar Kelsen. La fenomenología de la moral indica que hacemos algo. Es difícil, hasta sería casi absurdo, pensar que no hay ninguna referencia válida a eso que usamos constantemente, juicios de valor en nuestra vida cotidiana, y que esto no tiene una referencia. Si está indicando la fenomenología que hay algo presente en la realidad, y le cabe luego a los que se forman en las diferentes disciplinas investigar qué es lo que estamos haciendo nosotros para demostrar el significado de la justicia. Dos o tres líneas sobre la crítica Kelsen. Kelsen es el paradigma del pensamiento moderno. ¿Por qué? ¿En qué se apoya Kelsen para negar? Él dice que es un hombre de ciencia, por supuesto, es un hombre de ciencia paradigmático de la ciencia moderna del siglo XVII y siglo XVIII.
con apoyatura casi exclusiva en la denominada ciencias físicas y ciencias duras. Es un pensador moderno paradigmático, por lo tanto, tiene el concepto de racionalidad que se forjó en ese comienzo, en ese resurgimiento de la ciencia moderna. Y ese paradigma de hierro que se conformó por la ciencia moderna viene de la mano del empirismo. Es decir, el empirismo indica que solo podemos conocer a través de nuestros sentidos. Es decir, el conocimiento, el único conocimiento válido, posible, real, racional, es el conocimiento sensible. Por eso se habla de empirismo. Lo que podemos ver, tocar, medir y pesar, que hemos tantas veces también traído a colación a consecuencia del derecho. Ese punto de partida es también lo que lo condena, porque ya ha quedado lejos y cada vez pierde más vigencia esa idea paradigmática que el conocimiento solo es posible en la medida en que lo revelen nuestros sentidos. Esa idea de conocer que separa, como dije en algún momento, razón de sentimientos, que es un prejuicio para conocer, prácticamente hoy en día ya está descartado a partir de cambios fundamentales que ha habido respecto de la ciencia, la ruptura del paradigma científico como un paradigma diáforo, absoluto, incontaminado, ya se encargaron de hacerlo autores como Kuhn, pero explican por qué Kelsen piensa de la manera en que piensa. Y siendo, además, como muchísimos pensadores modernos, atravesados por un pesimismo antropológico, este pesimismo antropológico se ve en la desconsideración de la racionalidad práctica. Por eso él dice que la justicia es un ideal racional, porque él solo está percibiendo lo que como razón se conoció en esa época, también en la época de la ciencia moderna, la razón instrumental, exclusivamente la posibilidad de obtener los mejores medios para alcanzar ciertos objetivos. Pero esa razón instrumental no nos dice cuáles son los fines o qué fines deben ser alcanzados por el ser humano. Si no nos dicen, al estilo kelseniano, qué fines pueden ser alcanzados por los seres humanos, solo habla de los medios, uno tiene que imaginar, como imaginaba Kelsen en última instancia, una sociedad en donde el derecho lo que se dedica a hacer es a controlar, porque el objetivo del derecho es evitar la conflictividad que tiene como dato negativo al ser humano. Y esa técnica, que es un medio, fíjense, técnica medio, los mejores medios, él dice, el mejor medio que mi razón determina para que se establezca el derecho, es decir, para que no haya conflicto, es precisamente ese control. Las finalidades que tendría que tener un medio, dice que se escapan al raciocinio humano, a la racionalidad humana. Pero este aquí que vamos a un problema que ya adelantamos, a un problema difícil. Si nosotros no podemos determinar en la convivencia social cuáles son los fines que racionalmente una sociedad y sus integrantes tienen que buscar, porque nos dicen que no podemos ponernos de acuerdo racionalmente en esto. En definitiva, la realidad, la práctica, la praxis indica que hay fines en las sociedades. Si esto es así, ¿quiénes son los que ponen fines? Los fines. ¿Y quiénes están legitimados para poner estos fines? ¿Y de dónde deriva su legitimidad? En definitiva, es como la teoría, la de Kelsen, tiene algún resabio con la teoría de Trasímaco. El que detenta el poder político es el que determina cuáles son esos fines. Ahora, ¿cómo se determina su legitimidad? Entonces, ahí ya nos tenemos que poner y nos vamos a tener que poner por fuera del derecho y vamos a tener que darle la entrada al poder. ¿Sí? Porque en definitiva, el poder, que sería una capacidad para doblegar al otro, a ver si se me entiende esto, el poder que es una capacidad en su dimensión mala, ¿no? Una capacidad para imponerme al otro, es exactamente lo mismo como capacidad de imposición si yo lo logro por la fuerza pública o lo logro sumando 3 son más que 2.
ese sumar 3 más que 2 no deja de ser una imposición. Porque si no hay criterios para determinar cuál es la finalidad que se quiere, tal vez sea una cuestión de gustos o de intereses. Entonces, si hay 3 gustos o intereses que vencen sobre 2 sin una discusión racional, argumentativa, sino para un mayor número, es exactamente lo mismo que imponerlo por la fuerza. Ahí es donde se torna casi similares el pensamiento de Trasímaco y el pensamiento de Kelsen. Por eso esto es clave socialmente, si se quiere, políticamente y jurídicamente. Es clave saber que nos podemos poner de acuerdo racionalmente en la búsqueda de aquellos objetivos que necesitamos llevar adelante y no que lo imponen otros. Insisto, aún bajo o con el disfraz de que 3 es más que 2. Si esto lo dije, y ya lo dejo atrás, si esto fuese cierto, y hay estudios muy interesantes al respecto, si esto fuese cierto, uno podría descubrir que en aquellos lugares donde la sociedad decide medidas que tienen que ver con lo colectivo y que a todos nos atañen, si hacemos un estudio, un croquis, un seguimiento de cómo se llegan a resolver esas decisiones que luego colectivamente afectan a todos en un sentido positivo o negativo, descubriríamos que las prácticas que nos llevan a esas decisiones colectivas tienen muy poco nada de argumentación racional, muy poco nada de argumento y contraargumento, y sí, como les contaba el lunes, mucho de hablo yo, hablas después vos, juntemos a ver quién tiene más monedas, y ahí se terminó la cuestión. La pobrísima manera de resolver decisiones colectivas, que no, incluso no son soportadas por el significado normativo de la democracia. La democracia normativamente exige otra manera. La corrupción de la democracia o la democracia de bajísima intensidad, como son las que padecemos, desnaturalizan el concepto, el sentido normativo de democracia. Por supuesto, el pensamiento subjetivista, el pensamiento sofista o como quieran, que está dando vuelta, lo que pretende es deslegitimar la posibilidad de que en lo político podamos descubrir principios o verdades o maneras de acceder a la racionalización, con lo cual termina lamentablemente para democracias como la nuestra triunfando, entre comillas, el pragmatismo o el decisionismo. Como decía Ricardo Maliandi, un grandísimo profesor de filosofía del derecho de eminencia, también muy importante a nivel mundial, el de termina, diría casi hasta acompañando a que el decisionismo. El decisionismo es aquella corriente que dice que en última instancia se decide y se decide en base al arbitrio de aquel que tiene el poder para establecer eso que decide respecto de los otros. La nuda voluntad y la nuda voluntad sin razón necesariamente se termina convirtiendo en arbitraria. Pero es parte de la injusticia. Estamos hablando de la justicia, la contracara de la justicia nos da mucho más contenido, incluso que lo justo mismo. Dejemos entonces por un momento Kelsen. Esta sería el argumento de por qué Kelsen dice lo que dice, y por su concepto de racionalidad, que es la que estamos comentando. Un segundito, por favor. Bien, retomamos entonces el tema. Dejemos de lado la obra de Kelsen, muy importante, y hay pendiente, Kelsen nos deja pendiente un desafío, que es si es posible
darle un contenido a esa definición tan antigua como la que estamos trabajando. Si le podemos dar una referencia, porque él dice, y es cierto, hay muchísimas teorías sobre lo que significa la justicia, y al haber tantas teorías, dice él, de ahí concluye, para mí equivocadamente, esto está indicando que no es posible llegar a una respuesta unívoca. La respuesta, aclaramos, la respuesta a una posible armado de una definición no significa que esta definición sea absoluta e imperecedera, como lo dijimos desde el primer momento. Y esto también hay que tenerlo en cuenta respecto de los valores. Los valores son absolutos, pero nuestra condición finita, situada y limitada, solo nos permite tener cierto atisbo de estos valores. Cuidado con esto. Pero si no fuesen absolutos, como dice Héctor, en algún momento ni siquiera tendría sentido discutir sobre estos temas. Entonces, tienen una pretensión de verdad. Esta pretensión de verdad tiene que ir acompañada, por supuesto, para ser válida, de una argumentación acorde, pero que nunca pretende ser definitiva. Vamos a hacer una explicación, una demostración, utilizando nuestras variables antropológicas para rechazar esa idea negatoria o no cognitivista de Kelsen. ¿Cómo podemos llegar a este concepto? Vamos a acompañar a lo que dice Héctor en varios de sus trabajos, pero que tiene ese apoyo en lo que ya hemos visto en algún momento, que es la lectura antropológica dialógica. Vamos a tratar de sacarle a ese concepto de justicia un contenido sin necesidad de tener que buscarlo en otra parte o haciendo referencias que necesariamente nos reenvían, porque el concepto a simple vista queda vacío, no se entiende, como lo hacía en el diálogo Polemarco con Sócrates. Vamos a ver si se puede extraer del concepto de justicia, del sum quique tribuerio de jus, sum quique tribuerio de Ulpiano, algún criterio, como dice Héctor, que le dé significado a esa definición. Por eso nos vamos a apoyar en nociones antropológicas que analizamos al comienzo. Él dice que la expresión sum quique tribuere es una más de diferentes expresiones sobre la justicia, pero que ha sido acompañada de una enorme esquepsis. Esquepsis quiere decir, el término significa de una enorme discusión, de un enorme trabajo argumental para defender esta noción o definición. Y él dice que lo haya sido a lo largo de los siglos, indica que como definición inicial de justicia es muy importante. Nadie podría tacharla de arbitraria o de desconocida. Durante siglos los seres humanos han estado discutiendo y discuten sobre el significado de este sum quique tribuere, que es uno de los tres principios, esto ya lo saben por Romano, este es uno de los tres principios de Ulpiano. Ese dar a cada uno lo suyo después va a ser tomado por otros autores, como Santo Tomás de Aquino, que dice que la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, pero no cierra la definición en sí misma, sino que Santo Tomás tiene que hacerle o le hace una acotación a la pregunta en qué consiste esa perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. El fuera de la definición dice: esto tiene que ver con su derecho. Y después han seguido, incluso hay varias definiciones que, si tenemos tiempo, le agradecemos a Lucía un trabajo que nos hizo llegar con varias definiciones de justicia. Las vamos a leer y si las podemos ubicar o clasificar conforme a lo que estamos contando. Y además la definición que Héctor nos brinda de justicia, que no está en los trabajos de justicia, ¿no? Hay como una cierta raigambre socrática en Héctor, sino que esa definición aparece en un trabajo que tiene como título otra cosa y uno no pensaría que podía encontrar allí una definición de justicia. Analicemos entonces
el sunt quic tribuere, dar a cada uno lo suyo. Como sabemos, esa discusión se inicia en Grecia. En ese momento el dar a cada uno lo suyo, o devolverle o restituirle a cada uno lo suyo, estaba ligado, se ligaba exclusivamente, o se suponía que era exclusivamente el dar o el devolver objetos materiales. Por eso esa discusión en el libro primero, cuando Sócrates le dice, pongo en duda que lo justo o lo debido sea siempre devolver o restituir algo, ¿se acuerdan? Y él da el ejemplo del arma. Entonces ahí ya empieza a discutirse que sea exclusivamente devolver, pero en definitiva lo concreto es que para los griegos y para la cultura occidental durante muchísimo tiempo, la clave o todo ese dar a cada uno de los suyos giraba en el dar y quedaba reducido a cuestiones externas. Devolver lo que se me había prestado, externo, objeto, dación, o intercambiar algo, pagar algo a cambio de un bien que se recibe. También comportamiento externo, dación de los dos, equivalente, precio y objeto. Héctor dice, intentemos mirarlo de otra manera esta definición. Y la clave dónde está, dice, vamos a cambiar el foco del término dar y vamos a poner el foco en el término suyo, en el dar a cada uno lo suyo. Si hacemos esta inversión y ponemos el foco en lo suyo, ¿qué vamos a descubrir? Dice él. Primero, vamos a descubrir que en realidad al hablar de justicia estamos aludiendo en principio, a dos personas que están uno frente a la otra. Suyo que implica algo que no es mío, dice él, pero que sí es de otro. Por lo tanto, ese concepto le da importancia a los que intervienen en el acto justo. Son dos personas, pero dice él, no dos personas que están situadas una frente a la otra de manera estática, sino que están interpelándose. La presencia de uno frente al otro implica que se pone en movimiento lo que nosotros denominamos como concepto de lógico el esquema apelación-respuesta. Este suyo va de la mano ya de la inauguración de la instancia de la apelación y respuesta. Esa apelación y respuesta que implica que si hay algo que no es mío, pero sí es del otro, y vamos a cambiar, porque ya no va a tratarse de ser un simple dar, sino un comportamiento, dice Héctor. La apelación y respuesta implica reconocer al otro, promoverlo, ayudarlo. Estamos en presencia de una dación, sí, pero de un comportamiento más que una simple dación. Y él va a proponer, a su vez, entonces modificar el dar, que ya no sea un dar, sino que sea un tratar. La definición, dar a cada uno lo suyo, implica dos personas, apelación, respuesta en un diálogo, no están de manera estática el uno frente al otro, y lo que está en juego es un comportamiento, es un trato hacia el otro, no una simple dación. ¿Y qué es lo suyo del que me interpela? ¿Qué es lo del otro que yo tengo que respetar? No se olviden nunca que es el ida y vuelta, ¿no? Estamos contando de un lado, podríamos contarlo del otro. ¿Qué es lo fundamental, lo suyo? La autoapropiación personal del otro. Autoapropiación personal, lo sabemos cuando vimos lo de ser personal, es que nosotros nos vamos constituyendo como persona, pero no nos constituimos como persona por autodigestión, como diría Lev, nos constituimos como persona y solo nos constituimos como persona cuando somos reconocidos y tratados como tal por otros, e inversamente. Entonces, lo suyo del otro o lo mío, si se quiere, en este diálogo, en esta apelación-respuesta, es autoconstituirnos como persona. Y para esto necesitamos del trato del otro. En ese trato, que viene de la mano del reconocimiento recíproco, nosotros nos vamos constituyendo como seres personales. Por eso lo suyo
lo más importante de que me confronta es que yo lo trate como tal, porque tratarlo como tal tiene que ver con su propio crecimiento personal y es la única manera de que esto ocurra, así que esto se produzca. Entonces, esa definición, dar a cada uno lo suyo, se puede reemplazar o deberíamos reemplazar, en primer lugar, el dar por el tratar. Y el suyo que implica reconocerlo como persona, que nos reconozcamos como persona, porque ahí se produce ese advenimiento al ser personal. Y lo más importante, que esto es un ida y vuelta, estamos en presencia de un encuentro, de un diálogo mínimo, porque es un diálogo de justicia. La justicia solo apunta a reconocer al otro, cuando el reconocimiento empieza a convertirse en algo más importante, de mayor intensidad y jerarquía, va a aparecer otro orden social que ya conocemos, que es el orden social del amor, pero ya la justicia ha quedado excluida de esa situación. Y entonces, sería, ayornando la idea, la perpetua y constante voluntad de tratar, esta es una posibilidad, de tratar al otro como persona. La definición de justicia que él, como les decía hoy, da, pero no lo da en ningún texto que hable sobre la justicia, sino un texto que tiene que ver con otro tema, él dice, la justicia sería la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Esta segunda definición magnífica está marcando precisamente lo que se pone en juego cuando usamos la expresión dar a cada uno lo suyo. No nos salimos de la definición, nos apoyamos en la definición y nos apoyamos en las variables antropológicas dialógicas. Surge de la propia condición dialogal este significado de justicia. Tiene una referencia concreta, porque el conocimiento nos indica que los seres humanos solo podemos acceder a ser personas a través de lo dialógico. Esto no es una suposición, no es un descubrimiento científico, no es algo que podemos tocar, es algo que está más allá de la empiria, de lo empírico, como dice la ciencia tradicional. Va a lo profundo y que tiene que ver con la antropología filosófica. Estas son las dos posibles maneras de, dice él, ayornar una definición. Pero agrega algo más. Él dice, la justicia ha tenido diferentes modificaciones o variaciones a lo largo de la historia. En un primer momento podríamos decir, hablar entrecomilladamente, diría yo, de una justicia en épocas antiguas que que dijese que la justicia era como una especie de atributo, pero que solo se tenía si se formaba parte de un grupo, dice Héctor, en un parágrafo del trabajo sobre género. Dice, sería la justicia como pertenencia. Podríamos entender entonces que las personas tienen ciertas atribuciones en la medida en que forman parte de ese grupo. Quien no forma parte de ese grupo no las tiene. Y vira, un viraje impresionante en Occidente, a la justicia moderna. Y dice Héctor, viramos de la justicia como pertenencia a la justicia como igualdad. Acá hay algo importante, muy importante respecto de la justicia. En la modernidad aparece la idea de igualdad, pero ¿por qué es importante que aparezca la idea de igualdad? Por la desigualdad existente socialmente hablando en esa época. Las sociedades estaban divididas por cuerpos, por castas. Había una desigualdad muy marcada. Entonces, ¿qué hace la igualdad, el concepto de igualdad? Uno podría preguntarse si en realidad el concepto de igualdad no es un constructo significa algo artificial, pero que no tiene un agarre o un enlace con lo real. Es un constructo. ¿Por qué sería un constructo? Porque la igualdad implica que se trate de la misma manera a personas que tal vez estaban siendo tratadas de forma diferente comparativamente uno con el otro.
Y un constructo, ¿por qué? Porque igualaría a sujetos que son en principio diversos o diferentes. La realidad, la condición humana es que somos seres diversos o diferentes, no somos iguales. La igualdad es un constructo que se elabora para evitar que esas personas cuya riqueza es la diversidad o la diferencia no sean tratadas de manera distinta y en esto se constituye una injusticia. Es una abstracción. Como abstracción, en algún momento sirvió. En la modernidad fue importante esta abstracción. Igualdad, libertad, fraternidad. Pero hay que analizar y que construir bien lo que significaban estos tres conceptos. ¿Y en dónde se empezó a ver, en dónde esa justicia como igualdad empezó a perder potencia o fuerza? Cuando se empezó a ver que siendo una abstracción, ocultaba muchas cosas que al igualar artificialmente no se veían. El caso más concreto es el patrón y obrero. Igualamos al patrón y al obrero artificialmente para evitar que el patrón sojuzgara al obrero. Pero la realidad indica que no pueden equipararse dos personas cuya facticidad social es completamente diferente. Y esa diferencia en esa facticidad social que el constructo igualdad pretendía, con buena intención, ocultar, empieza a florecer. Rápidamente se dan cuenta que sostener que es de derecho que las dos personas que van a celebrar un contrato lo hagan en un pie de igualdad, era una ficción terrible, porque en los hechos el que ponía todas las reglas de juego era el patrón y no el obrero. Las falencias para cubrir aquello que era desigual y que no podía disimularse independientemente de lo formal, empezaron a aparecer. ¿No? Que cada uno contrate en pie de igualdad. Y ahora vamos a ver después cuando veamos una de las fases de la justicia, porque también hay con esto un engaño terrible. No. Estamos contratando. ¿Cómo es la libertad de contratar? ¿Dónde hay libertad de contratar si el que está contratando en un lugar está subido arriba de la escalera y el otro que va a contratar está en el piso? ¿Dónde está la libertad de contratación? Es una formalidad vacía, una formalidad que niega algo que no puede negar, la distinta facticidad de uno y otro. Le podemos poner pomposamente el nombre que querramos, libertad de contratación, pero eso no es más que una carta blanca para quien tiene más poder que otro. Como artificio, en alguna medida sirvió, pero inmediatamente entró en crisis. Por eso dice Héctor que hoy lo que tenemos que intentar hacer es virar sobre esta idea de justicia como igualdad, que ya está un poco obsoleta, por ser muy optimista, para pasar a una idea de justicia como diálogo. Tenemos un inconveniente, para algunos puede ser un inconveniente, para otros una anécdota, tenemos un inconveniente. Todo nuestro edificio jurídico, toda la normativa jurídica más importante está construida sobre una idea de la justicia como igualdad. Esto es clarísimo en los códigos, sobre todo en los códigos, código civil, etcétera, en donde esta idea que necesariamente tenía que convertirse en un paradigma en lo jurídico y que luego nosotros absorbimos, sin crítica alguna, ya no se resiente por todos lados y empiezan a aparecer entonces esos desequilibrios que los vamos a ver después como la contracara de la justicia, ya los vimos que es la injusticia. Entonces, ahí tenemos un posible concepto de justicia ayornado. Me faltaba decir dos cosas sobre el significado de perpetuo y constante, pues también es importante esto. Para los griegos y para los romanos la justicia era una virtud. Virtud viene de vir, fuerza, virtus, vir, fuerza. Ya lo decía Aristóteles,
lo que se requiere es fuerza de carácter. No es algo fácil, es algo muy difícil. Pero también decía Aristóteles, el intento de llevar adelante o de tener ciertos hábitos hace que con el paso se vayan consolidando. Cada vez nos cueste, dice Aristóteles, menos ser justos y se convierte en una disposición de hábito. La repetición, el intento de repetición, más allá de su dificultad, y así se va conformando, decía el Estaquirita, el hombre virtuoso. Aquel que convierte en un hábito una disposición de voluntad y de razón que en principio es complicada, no es una cosa sencilla. El ejercicio de las virtudes. Mucho menos hoy, que tenemos dos problemas. No es fácil y tenemos toda una estructura de arriba a abajo que instala la idea que no tiene ningún sentido ser justo o plegarse a los valores de la justicia, o desconoce la axiología, o pretende convertir o pretende borrar esa posibilidad que tenemos los seres humanos de distinguir lo justo del injusto, naturalizando la injusticia. Ahora, lo que se intenta hacer hoy en día es naturalizar la injusticia. Naturalizar la injusticia implica terminar viendo hoy vemos lo que pasa en el mundo por todos lados, tenemos miles de maneras y dispositivos de ver lo que pasa en la realidad. El problema es que esos miles de dispositivos que tenemos en la realidad para ver la realidad sin movernos, tienen como tendencia a naturalizar aquello que muestran. Cuando se naturaliza aquello que muestra, que es la justicia, en algún momento uno termina cediendo esto y lo que es injusticia parece lo mismo que estar mirando un partido de fútbol o una pelea, por ejemplo, en cualquier dispositivo. Este sería el concepto de justicia. Podríamos preguntarnos, antes de entrar ya en lo último, que serían las fases, lo que nosotros denominamos fases de la justicia, podríamos preguntarnos por la contracara. La contracara de la justicia es la injusticia. En algún momento, en algún trabajo, Héctor, hablando de la cosificación, nos puso cuál es la contracara de la injusticia, que es esencialmente la cosificación. Por esto, la justicia tiene dos dimensiones. La justicia se puede ver como algo, como un comportamiento, si se quiere, intimista o privado, pero también tiene una dimensión social. Ese comportamiento intimista o privado que tiene que ver con ese encuentro de sujetos que da lugar a los actos justos, se va entramando de tal manera socialmente hablando que, dice Héctor, ya no nos quedamos con el hecho de ser justo en un acto concreto en nuestra vida, intentamos generar situaciones o facticidades que permitan que los otros, al igual que yo, sean promovidos, aceptados. Es decir, unimos aquí la idea de justicia social, perdón, de facticidad social. No solo tratamos de que nuestros vínculos tengan como dato de partida la justicia, sino que tratamos de generar o debemos generar situaciones que hagan que la facticidad social permita el desarrollo de los demás, el mío y de los demás integrantes de la comunidad. Ese sería el movimiento dinámico, el movimiento o el dinamismo de la justicia. Tiene dos dimensiones, cuidado, no es simplemente la relación interpersonal, es la posibilidad de que esta relación interpersonal que permite nuestro crecimiento como seres humanos se traslade a los demás. Para crecer en una sociedad como personas mancomunadamente, no alcanza con esa justicia interpersonal. Tenemos que generar facticidades sociales de todo tipo, derecho, instituciones, ciencia, educación, comportamiento, ancianidad, niñez, trabajo, que promocionen esto. Por eso tiene dos dimensiones bien entendidas. Hay una discusión, hoy yo estaba pensando, a veces se activa alguna cuestión que tiene que ver
por ahí que no sé si se puede acomodar exactamente ahora o en otro lugar, pero hablando de la injusticia, escuché que alguien encargado de, no sé bien qué rango tienen ahora, pero encargado de tomar decisiones respecto de la discapacidad, ¿no? Es un tema tan álgido y tan importante, la discapacidad, las discapacidades. Y me encuentro con una declaración de alguien que supuestamente es el encargado de discapacidad, diciendo que si eh, alguien tenía en su familia alguien discapacitado, no sería una cuestión demasiado relevante y que en última instancia no tendría que hacerle cargo o imputarle algo a los demás o a la sociedad o al Estado institucionalmente hablando, porque no había ninguna obligación, esto no generaba ninguna obligación, y que si era un problema tenía como tal afrontarlo individualmente, no le podía exigir nada a nadie y menos al Estado. Me pareció, como diría Héctor, él dice eh, el flechazo de la conciencia moral, ¿no? Digo, no, esto es una barbaridad desde todo punto de vista. Me puse a pensar y recordaba, por ejemplo, lo que decía Dussel en Punto de la Justicia. Él decía que una cosa es él decía algo interesante, decía, una cosa puede ser el infortunio, uno no nace en el lugar que quiere ni porque quiere, y como nace y lo que tiene de alguna manera es como una especie de lotería o de suerte natural. Lo que sí, decía Dussel, es injusto, totalmente injusto, es el lugar en el que nacemos, si en el lugar en el que nacemos la estructura, como diría Héctor, la estructura es una estructura cosificante. Es decir, eso ya no es una cuestión de infortunios. Si uno nace en un lugar en donde por infortunio tiene algún problema con discapacidad, ya no es infortunio, sino es una justicia aberrante, que una estructura cosificante no se encargue no se encargue de promover o de ayudar situaciones como esta, como la discapacidad, de promover el trabajo, de promover la cultura, de promover el respeto a los ancianos. Esto sí es una injusticia en todos los sentidos. La otra es una situación de infortunio, porque es una injusticia en todos los sentidos, porque es una estructura que crea el propio sujeto, es decir, la facticidad social opresiva. Una facticidad social opresiva que le dice no a los reclamos más inminentes de una sociedad es injusta por donde se la mire. Entonces, hoy en día tenemos una cruzada muy importante contra el intento de naturalizar la injusticia, porque además esto tiene que ver con la facticidad, con la propia facticidad. La facticidad social, que además implica una cosa, uno podría pensar, y no me extiendo más en este punto, uno podría pensar lo siguiente: ¿no podríamos ver de manera diferente diferentes situaciones y que no compartásemos una cosa con la otra? Yo diría que hasta cierto punto o no. ¿Por qué? Alguien, y lo planteo de esta manera, alguien que durante toda su vida eh, probablemente no haya tenido que pelear mucho, mover un dedo para subsistir, y que en última instancia haya visto la naturalización de aquellos que no estaban en la misma situación que él, y esto lo vean como un defecto de ese grupo, está desconociendo la facticidad social, la que tiene. Claro, ¿qué naturalizó? Y naturalizó, no, me voy a poner, esto vamos a trabajarlo concretamente, hay que ponerse, no porque me haya pasado a mí, pero hay que ponerse en primera persona. Yo puedo tener absolutamente naturalizado
que todo lo que tengo lo tengo por mérito, y naturalizado que lo que no tienen, no lo tienen por mérito, sino porque no se lo merecen o no lo quieren. En última instancia, no es una cuestión de justicia. Pero esto es porque yo he naturalizado una situación, o se me ha invisibilizado una situación que yo no puedo percibir desde mi facticidad. Acá está la clave. Cuando me desarrollo en un ambiente donde las facticidades sociales son para mí positivas y se naturalizan las que son negativas, no indicando que lo que el otro no tiene, no lo tiene porque no quiere como lo tenés vos, sino porque se lo birlan, se lo arrebatan, no se lo permiten, entonces naturalizo y puedo emitir comentarios tan desafortunados humanamente como este. Y las situaciones hoy por hoy se multiplican indefinidamente. Es una cuestión de naturalización. Y acá hay otro problema fundamental que tiene que ver con la justicia. Diría sencillísimo desmontar la injusticia. Sencillísimo, diría yo, desmontar la injusticia. ¿Por qué sería sencillísimo desmontar la injusticia? Sencillísimo saber cómo desmontarla. El problema es luego que en la práctica se pueda realizar. ¿Cómo se desmonta la injusticia? Cuando las personas se dan cuenta que son víctimas. Y este creo que es el punto más importante y difícil de determinar. Hasta que una persona no se da cuenta que es víctima de una injusticia, del grado 0 al grado 10, todos somos víctimas de injusticia, del grado 0 al grado 10. Lo que pasa es que no lo percibimos. Hasta que no nos damos cuenta que somos víctimas de una injusticia, va a ser muy difícil que esa injusticia se pueda modificar. Tiene razón Héctor cuando decía las actitudes cosificantes o injustas se consolidan con el paso del tiempo, pero yo también insistiría en esto, no tuve tiempo de conversarlo estando en vida. El problema está en la víctima. Muchísimas situaciones de injusticia se dan porque no nos damos cuenta que somos víctimas. Es sencillo, pero a la vez difícil. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Diría, primero por por no tener en cuenta lo que es la facticidad social, la nuestra y de los demás. Ese es el primer punto. A veces crecemos con ciertas invisibilizaciones que, como no las vemos, no podemos percibirlas como negativas. Y al no verlas y no haberlas percibido como negativas durante gran parte de nuestra vida, cuando nos las muestran, cuando las vivimos o cuando las estamos, hasta incluso las padecemos, y hasta muchas veces las padecemos de buena gana. Creo que el concepto de víctima es fundamental para luchar desde el derecho contra la injusticia. Sería, si se quiere, esos dichos populares, ¿no? Vamos a dejar un poco los tecnicismos en el curso, esos viejos dichos populares: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No queremos ver, entonces, si no vemos, podemos seguir en la oscuridad eternamente. Darnos cuenta de que somos víctimas, de 0 al 10. Tal vez lo que sacamos a la luz, ponemos en el tapete, cuestionamos, marcamos como ejemplo, son situaciones donde la injusticia es muy fuerte. Y si estamos hablando de injusticia, recordemos, ahora vamos a ver algunas definiciones de lo de justicia, lo que decía Gustavo Radbruch, después de la caída del episodio de Nuremberg. Radbruch dice: la injusticia extrema no es derecho. Hay un trabajo muy interesante de Gustavo Radbruch, un pensador alemán. Dice: la injusticia extrema no es derecho. Y esto provocó los juicios de Nuremberg. Y en los juicios de Nuremberg fue un cambio de paradigma respecto de la justicia, derechos humanos y concepción de la realidad o de la humanidad. Porque cuando cae el muro de Berlín y las personas que estaban en Alemania Oriental físicamente querían escapar a Alemania Occidental, vino la orden
de Alemania Occidental diciendo ninguna de las personas que vive en Alemania Oriental pueden venir de este lado ni pasar el muro. Cuando vengan o intenten pasar el muro, los soldados que le disparen. No pueden saltar el muro. ¿Por qué? ¿Y dónde se apoyan? Y me apoyo en este bando, en esta disposición, nuestra orden emanada de un nombre muy largo de la Alemania de ese momento. No pueden traspasar esto. Si traspasan esto, reprímanlo. Acá es un poco más de reprimanlo. Acá le dice, dispárenlo, que la ley está de nuestro lado. Mueren innumerable cantidad de personas asesinadas. Llega el juicio de Nuremberg y, por supuesto, los jerarcas de Alemania Occidental pretendían proteger a estos soldados diciendo hicieron en cumplimiento de la ley, señores. Cuando se cumple la ley no se comete ningún delito. Si la ley dice que hay que reprimir, se reprime y no está cometiendo ningún delito. Paradigmático, el juicio de Nuremberg, terrible, se dice no. Son condenados y viene el famoso apotegma de Radbruch. La injusticia extrema no es derecho. Hay que desconocer la ley cuando viola el derecho. Y ahí la ley estaba violando al derecho. Como dice Héctor en algunos trabajos, el que se dedica al derecho de alguna u otra manera es curador del derecho, tiene que protegerlo. Y allí lo protegieron de un desatino terrible al estilo de Bando de Creonte, que yo decido que tienen que ser eliminados y tengo la ley de mi lado, y además se hace añicos algo que a veces también uno, no sé cuál es mi sensación, sentimiento de vergüenza, que se hace añicos la idea de la ley es la ley. Sensación de vergüenza de escuchar no hace mucho tiempo, hace pocos años, seguimos con lo de la ley es la ley. La ley es la ley tiene un significado terrible y que fue ya marcado en esos juicios de Nuremberg. No sigamos con el tema de la ley es la ley. No hace muchos años escuchaba de manera pública este mensaje, la ley es la ley. Grave problema. Les decía hoy, entonces, que la justicia tiene fases, pero antes, no sé, Marina, si vos, yo te lo dije al pasar, si tenemos posibilidad de ver la plaquita esa de definiciones. La de definiciones. Sí, la sí, de... te cambié no todo el sé. libreto, ¿no? Eso hay posibilidad esa no que sé si se puede, para que me fijo, pero no sé, dame un segundo. o si no la parte estática, si no, no. Hay definiciones de varios pensadores y filósofos importantes, Platón, la definición de un profesor de la casa, Petoruti, de Hume. Se va a poder ver, pero solamente la parte estática. Bueno, Sin, lo ponemos. sin las definiciones. Sí, A sí, ver. así leemos. Así Dale. leemos y le doy nuevamente gracias. Le Bien, agradecemos intentamos. a Lucía, ¿no era? Sí, Lucía, la que nos acercó el trabajo. Ahí está. El trabajo versa sobre qué es la justicia y hay varias definiciones. Fíjate vos si podés, está la de Platón, ahí está, la leo, equilibrio entre los estratos sociales de la polis, sabios, guerreros y artesanos. Cada estamento debe realizar su tarea específica de acuerdo con la virtud que le corresponde. Equilibrio entre tres virtudes, sabiduría, valor y templanza. Tres ordenadores de la conducta del ser humano en su actuación
para cumplir con su deber. Recuerden que nosotros vimos la discusión sobre la definición de justicia. Después está la de Aristóteles. Individualmente, Aristóteles nos dice que la justicia es el punto medio entre el exceso y el defecto. Esa es clásica de Aristóteles. Punto medio entre el exceso y el defecto. Y socialmente, la justicia como alteridad y distributiva. Dar a cada uno lo suyo en función del mérito, y justicia distributiva y justicia correctiva. Igualdad en el valor de contratos y de penas, el principio de proporcionalidad. En ser proporcional el intercambio, como decía Aristóteles, que un cambio era justo cuando lo que salía de mi patrimonio era igual o semejante a lo que ingresaba a mi patrimonio. Vamos a la de Ulpiano. Preceptos del derecho: vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Acá hay algo importante, ya en esa definición de derecho, que tiene que ver con lo que hablamos nosotros, con las cuestiones antropológicas. Porque justicia o moral o la moralidad, dice Lepp, no es... hay una manera negativa de ver lo moral en la modernidad, que es la de verla como prohibiciones. Fue la moda de la prohibición, desde el punto de vista del derecho, y lo moral era prohibir. ¿Qué era lo moral? Lo moral era lo que no se podía hacer. Nunca marcaba lo más importante de lo moral, que era lo que se puede hacer, lo que debería hacerse porque permitía un crecimiento. Por eso aparecen las nociones de culpa, etcétera, que hemos comentado. Entonces, es vivir honestamente, no dañar al otro. Ahí se conjugan en Ulpiano. No es simplemente no hacerle daño al otro, sino de vivir de manera honesta, y esto de vivir de manera honesta con otro implica de alguna forma hacerle el bien. No es simplemente no dañar, es hacer el bien, hay algo más. Y cierra con el dar a cada uno lo suyo. Vamos a la otra. Es San Agustín, padre de la Iglesia. Según la naturaleza, justicia según la naturaleza, que es producto de la voluntad de Dios, razón de lo bueno y lo justo. Ya acá claramente la consigna un soporte religioso por detrás. Santo Tomás de Aquino, seguramente aparece lo de perpetuo y constante. Una actitud del espíritu, con constante y perpetua voluntad de cada uno, da lo suyo a cada quien. A la pregunta de qué es lo suyo de cada uno, como dijimos hoy, saliéndose de la definición, Santo Tomás de Aquino dice su derecho. Por eso decían que algunas críticas decían que era circular, porque si nos dicen que es según su derecho, tenemos que ir a ver qué se entiende por derecho o qué significa derecho. Por eso diría que Kelsen semeja a ser una definición circular. La justicia ordena al sujeto en su relación con los demás con cierta medida de igualdad. Vamos a Radbruch, que es la que estábamos discutiendo recién, esa frase paradigmática. La justicia buscada por el derecho, pero puede haber contradicciones entre ambos. La norma extremadamente, cuando dice es buscada por el derecho y puede haber contradicciones entre ambos, claro, se está definiendo el derecho positivo. La controversia, la contradicción tiene que ver con el derecho positivo, con el derecho opuesto. Pero puede haber contradicciones. La norma extremadamente injusta deja de serlo. Y ahí está el paradigma de los juicios de Nuremberg. La extrema injusticia no es derecho. Vamos a Kelsen, que lo estuvimos analizando. Justicia absoluta, un hermoso sueño de la humanidad. Ya lo vimos. Kelsen dice que un problema en el ser humano es tender la búsqueda de las justificaciones absolutas. Estamos de acuerdo en esto, pero lo vimos, no estamos de acuerdo en la inferencia que él saca de que esto implica una imposibilidad racional de ponernos de acuerdo sobre lo que sea justo en términos que tengan pretensión de verdad. Justicia relativa, libertad, posibilidad de desarrollo de la ciencia, cuya alma es la tolerancia. Hart es un filósofo, es en línea con Kelsen, un filósofo positivista. La justicia es un elemento que mantiene o restablece el equilibrio. Cada individuo tiene un derecho que lo posiciona en igualdad o desigualdad con otros. Es subsumir casos semejantes
a una norma general, claro. Es lo que se llama, en los modernos, el juez cuando tiene que resolver, en la modernidad, cuando el juez tenía que resolver un caso o situación, se decía, aplicaba la teoría de la subsunción. La subsunción era buscar si el hecho que tenía que sentenciar encajaba dentro de las posibilidades fácticas de la regla, es decir, subsumir. Subsumir implica incorporarla. Si podía incorporarlo y esa situación particular era uno más del caso general de la ley, directamente bajaba y aplicaba la ley. Por eso, fíjense que para Harden era un pensador analítico. La justicia, nosotros lo que podemos decir, no tenemos tiempo para explayarnos sobre esto, pero lo que podemos decir es que la subsunción, si bien es un mecanismo que nosotros como sistema en esta parte del mundo adoptamos para resolver los conflictos, no nos va a llevar eso solo a una decisión justa. Nosotros podemos subsumir un hecho, englobarlo en una regla y su mera aplicación o bajada mecánica puede consistir en una clara injusticia. Porque no es simplemente para ser justa la sentencia tiene que ser lógica. La sentencia tiene que ser justa, y es justa cuando el juez explica, argumenta, justifica por qué, y esta es la tarea del juez, elige entre diferentes opciones una. Si elige entre diferentes opciones una es porque está haciendo un juicio de valor. Y esto es lo que no podía ver Kelsen, que decía que la decisión del juez era avalorativa, o pensadores como el argentino Julio Villigín. La subsunción de la ley no convierte esa decisión en justa. Hay una valoración porque hay que elegir entre opciones. Por eso hoy, en el Estado de Derecho Constitucional, cada vez más se les exige, falta mucho, a los jueces no solo que dicten sus sentencias, efectuando un control de constitucionalidad, sino y algo que cuesta, porque todavía hay mentalidades monistas a lo Kelsen, en los jueces, que lo hagan mediante un control de convencionalidad. El control de convencionalidad significa que la sentencia tiene que estar ajustada y la ley que aplica a los marcos de lo que la Constitución establece y además a los marcos que las propias convenciones de derechos humanos en una grada superior a la Constitución y tienen el mismo valor que la Constitución establece. Esto se dice que es la justicia encarnada en los derechos humanos. Las convenciones tienen que ver con los derechos humanos. El control de convencionalidad. Bien, dejamos esto, no nos vamos más. Vamos a Cosio, un importante filósofo del derecho que discutió con Kelsen. Justicia como valor armonizador que permite determinar el lugar y la proporción adecuada del resto de los valores, seguridad y orden, paz y poder, solidaridad y cooperación. La verdadera justicia es la razón suficiente del derecho, existencia, esencia y verdad. Justicia es la creación de igualaciones en libertad, sofisticado, un poco de exceso de formalismo en esa definición. La definición de Cosio de derecho era: el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva. También hemos hecho algunas veces unos aportes en esa discusión con nuestro concepto de derecho. Conducta en interferencia intersubjetiva. Es moderno también Cosio, y a pesar de que discutía con Kelsen, abrevaba en muchas de las ideas de Kelsen. Smith, profesor de la facultad. En el desarrollo de la vigencia normativa habrá siempre una distancia entre lo intuido justo y lo injusto pretendido. La justicia implica respeto por uno mismo y sensibilidad hacia los otros, respeto por la vida, por las propiedades y los contratos. Sí, positivista el viejo maestro Smith. Y vamos a una más actual profesor de la casa, Petoruti. Subile un poquito, es un poco más larga.
La justicia no es un concepto metafísico ni alcanzable, es real y concreta y es lo que le da sentido al derecho. El más perfecto de los ordenamientos jurídicos carece de sentido si no es un ordenamiento en el cual se realice la justicia en los casos concretos, ya que de nada sirve enunciar o declamar derechos si los mismos no pueden hacerse efectivos. Pero atención, impartir justicia no solo es reconocer los derechos, sino también hacer efectivas las responsabilidades. En esto tienen gran importancia los jueces y los abogados como responsables de que la justicia se realice en cada caso, teniendo siempre en cuenta que, como dice Kant, el ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo. Y para eso, la función de jueces y abogados exige honestidad y valentía. Y como digo siempre, estudiamos normas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en una carrera que se llama Derecho, pero la gente no pide normas, ni ciencia, ni pide derecho, pide justicia. No me la cierres, por favor, que quiero decir 2 o 3 cosas respecto de lo último. Una respetable opinión. Y como digo, siempre estudiamos normas. Sí, tal vez con exceso, exclusivamente normas, en una carrera que se llama Derecho. Pero la gente no pide normas. Por eso mismo, en una carrera en la que se estudian normas de manera excesiva, lo que habría que resaltar es que se debe estudiar más el contenido de esas normas. ¿O cuál debe ser ese contenido? La justicia. Debe prevalecer en el estudio, tal vez vaya modificando, mutando, debe prevalecer el contenido sobre la forma, porque si no prevalece el contenido sobre la forma, y los que nos formamos en derecho estudiamos solo normas, me parece difícil que podamos darle luego a la gente lo que pide, que es justicia, porque salimos con el marco de que el derecho es exclusivamente norma y la justicia y su contenido quedó allá lejos. De hecho, me permito hacer una digresión más, cuando importamos el sistema jurídico vigente, la justicia estaba completamente excluida de la currícula de derecho. Por eso los operadores, los que enseñaban derecho, los que legislaban y los que enjuiciaban, no estaban en condiciones de hacer justicia, porque lo que hacían era bajar mecánicamente la ley. Eso es lo que falta para que después, si nos pidan justicia, podamos dársela. Cerramos acá, Marina. Una cuestión más terminológica, antes de ir al último punto, que son las fases de la justicia. Ver rápidamente lo que son las fases de la justicia. Un último punto en cuanto a terminología. Podrá parecer que no es decisivo, podrá parecer que es un detalle menor, podrá parecer que es un purismo, pero son dos cosas diferentes. La justicia como exigencia, como valor, como variable axiológica, como contenido, único contenido esencial del derecho, son dos cosas. La justicia, otra cosa es el poder judicial. No usemos la palabra justicia para referirnos al Poder Judicial, o no usar la palabra Poder Judicial para usar la palabra justicia. Son dos cosas diferentes. El Poder Judicial, y lo decía el propio Héctor, es un punto crítico de convergencia entre poder y derecho. Es una función del Estado, como decía mucho más modernamente. Está enclavado en una estructura de poder. La resolución de los conflictos de intereses con justicia se hace dentro del propio poder. Por eso se habla de poder judicial. Me parece
que no es inocente. Ya hace mucho tiempo que la lingüística moderna nos dice que el uso del lenguaje no es inocente. El lenguaje no es inocente, no es adiáforo, no es imparcial. El lenguaje tiene mucha carga de contenido y mucha carga de marco y mucha carga performativa. Entonces, no es una cuestión nimia, el reemplazo del término poder judicial por el de justicia. Poder judicial que en última instancia y se verá dependiendo de cada situación puntual y de cada sentencia, si es que esa sentencia termina siendo justa o no. No es inocente esta solapamiento de un término u otro, precisamente porque el lenguaje no es inocente. Vamos a las fases de la justicia. El dar a cada uno lo suyo, tratar al otro como persona, se manifiesta de diferentes maneras, el concepto es el mismo, según, como ya sabemos en sociedad, el comportamiento de que se trate. Sabemos que hay relaciones de comunidad, hay relaciones de reconocimiento recíproco, hay relaciones de poder y hay relaciones de violencia. Por eso hablamos de fases, caras, partes de la justicia o dimensiones de la justicia. La idea nuclear es la misma. Ahí está la diosa Dike, o cómo se simboliza la justicia, vendada, con una venda en los ojos. La venda significa que no está viendo lo que ocurre, no está viendo lo que pasa, porque si no ya estaría antes de tener que resolver prejuzgando. Y el símbolo de la balanza, que tiene que ver con la forma más antigua de justicia, que es la justicia de cambio, la justicia conmutativa. Los dos platillos de la balanza tienen que estar en la misma posición. Um, la gráfica o la imagen es muy linda. Una estatua con los ojos vendados y tiene, que no se ve ahí la espada para cortar por el justo medio, como diría Aristóteles. Pasamos a la otra y vamos a hacer una selección de las placas, Marina. ¿Qué es la justicia? La pasamos. A ver, La tarda en igual. cargar. Ah, no, porque Sí, si no tarda en sería, cargar. eso sería una placa kelseniana. Dice, ¿qué es la justicia? Y nada, quedó ahí. Sí, no, tarda en cargar. A ver si paso a otras. Oh, No, estas dos son las que esto solo, no cargan. pero Bueno, no es esa sola, me parece que esa sola frase ahí. La igualdad siempre es justa, acabamos de contar, lo contamos hace un ratito. Bajamos. La justicia muestra distintas caras o facetas según cada situación de la vida social. Recordemos los órdenes sociales: amor, respeto, poder y violencia. 3 situaciones sociales distintas: situación de coordinación, situación de comunidad y situación de subordinación. Coordinación sería respeto, comunidad sería amor, subordinación sería poder. Faltaría violencia, pero como es inestable. Situación de coordinación ligada al orden de respeto, y ahí está la balanza. Situación de comunidad ligada a la solidaridad, está la balanza de igualdad baja, la equidad sube. Recordemos que en la situación de comunidad, en principio, la justicia no interviene, no participa, porque el amor es una variable axiológica mucho más importante que la justicia, la desplaza. Y la situación de subordinación ligada al orden del poder. Pasamos a la otra. Situación de coordinación. Igualdad, personas situadas a un mismo nivel, recíprocamente independientes, extraños y libres. Ejemplo, contrato en el derecho privado. La de subordinación, desigualdad, dominio de una persona sobre la otra, relación de poder, alguien da órdenes, otro obedece, autoridad, sumisión. El Estado respecto del ciudadano, el jefe respecto del empleado.
Situación de comunidad, personas ligadas en unidad. Comunidad, acuérdense que comunidad significa común unión, común unidad. Persiguen fines comunes, soportan comunitariamente las dichas y desdichas y distribuyen sus consecuencias. Ejemplo, la familia, una iglesia, asociación, club. En una familia, la dicha y la tristeza se soporta colectivamente y no se calcula matemáticamente la contribución de cada uno. Es un ideal regulativo el concepto, ¿no? Pasemos a Sí, la otra. está tardando en cargar también, ¿eh? Sí, igual eran 2 o 3 que importantes para comentar. Está tardando en cargar, ¿eh? A ver. Entonces, mientras carga, vamos a la situación de, adelantando algún concepto, la situación de subordinación. En la primera es lo que llamamos justicia conmutativa, la justicia de cambio, la primera forma de justicia que existió, trueque, etcétera, que es la prototípica del derecho privado. Luego está la situación de subordinación, que es acá el ejemplo más importante de lo que llamamos justicia protectiva, protectiva porque protege, tiene que ver con el poder en su dimensión negativa. El derecho siempre apareció como un límite al poder. Y en este límite al poder, la clave está en la justicia protectiva. Protectiva porque protege, intenta resolver aquellas situaciones que, como habíamos marcado hace un rato, en la idea abstracta de igualdad, ocultan esas situaciones de superioridad, de subordinación o de jerarquización que se dan en distintos estratos. Estaba el ejemplo del jefe y el empleado, el patrón y obrero, el monarca con sus súbditos, el gobernante con el gobernado. El derecho limita al poder, lo controla. ¿De qué manera lo limita y lo controla? Por ejemplo, a partir de su división. La organización del Estado implica la división del Estado en distintas funciones. Esto porque hay un viejo axioma que dice que el poder se debilita en la medida en que no logra concentrarse, en la medida en que se divide, se porciona. Para cada una de estas, está abriendo la primera lentamente. Para cada una de estas situaciones, la justicia protectiva, después está la justicia distributiva. ¿Mm? Ahí está, dejamos que cargue esto y así justicia distributiva. Ahora vamos a contar lo que significa la justicia conmutativa. Ahí lo está abriendo, ¿no? O va a pasar a otro, o quedó Ahí, estacionado ahí. ¿lo pudiste ver? Ahí está completo, entonces es Sí, la más antigua, justicia de cambio, la balanza, sí. el equilibrio, respeto recíproco, nadie debe dañar, no matarás, no robarás. Nemen in leadere, ante todo no dañar y la reparación del daño causado. Principio rector, igualdad, respeto, responsabilidad, lealtad y confianza. Esto lo deben haber visto, lo tienen que estar viendo en contratos, por ejemplo. Principio de proporcionalidad, se tacha el enriquecimiento individuo. ¿Mm? Contrato, coacción, violencia. Justicia protectiva. Se ascribe frente a relaciones de poder. Exige que el poder sea limitado y controlado por el derecho. La sumisión es contraria al derecho. Principio rector, todo poder de una persona sobre otra tiene que ser limitado. Por eso, la decimonónica división de los poderes implica el control de un poder sobre otro o formas combinadas de control sobre otro. Por supuesto, hoy uno de los grandes déficits que tienen nuestras o las constituciones de América Latina en gran medida en que han quedado bastante desfasadas respecto a las situaciones fácticas o culturales que implicó trasladarlas o importarlas a este lugar. Como ustedes deben saber, nuestra constitución es prácticamente un remedio de la constitución de Estados Unidos de Norteamérica, que tenía en el momento en que la dictaron situaciones fácticas o culturales que no eran las nuestras. Hoy, no sé si esto se concretará o no en algún momento, hay un decidido intento de cambiar ante la falta de respuestas que da la Constitución, es que hay que cambiar la estructura
de la Constitución. Por eso los frenos y los controles no operan, no sirven o son desconocidos. El derecho asegura el respeto mediante la limitación. No es malo el poder, pero es peligroso. Sí, no es malo en el sentido que el poder en origen es otra cosa, es una capacidad humana, pero puede dimensionarse positivamente como negativamente. A eso se refiere a que no es malo, pero es peligroso. Límites, naturaleza de la cosa, ningún poder por fuera de su finalidad, el gobernante no domina, el maestro no adoctrina, son todos ideales regulativos. Autolimitación del poder basada en su determinación finalística. La finalidad social limita el poder. Son ideales regulativos, pero lo importante es que se aprendan estos ideales regulativos para que mañana en cualquier función que se ocupe en el ámbito de la operatividad jurídica, los hagamos valer. División de poderes, ámbito jurídico, público, procesal, constitucional, penal y administrativo. Seguimos. Distributiva. Esta es muy importante. La justicia distributiva indica que en una comunidad o en una sociedad las personas tienen que participar en la búsqueda de ciertos objetivos, aportar en la búsqueda de ciertos objetivos y devolver lo que su participación en lo social le reporta, para que luego eso se distribuya entre todos. Esto es lo que se llama justicia distributiva. Luego aparece la justicia social. ¿Por qué aparece la justicia social? Ese desequilibrio que se da respecto de ciertas culturas luego de la modernidad hace que se tenga que pensar en términos de justicia social, y la Iglesia, a partir de sus encíclicas, lo convierte en justicia en una opción por los pobres, en una opción por los necesitados. Tiene que ver en parte en colación con lo que contaba hoy cuando hablamos de la discapacidad, que es un ariete o parte de esto. El problema de la justicia social es tomar conciencia de que acá está jugando un valor completamente desacreditado en la modernidad, que es la solidaridad. Justicia social, distribución de bienes y cargas, situación de personas que persiguen fines comunes. Familia es la auténtica comunidad, clubes, asociaciones, nación, iglesia, busca una sociedad más justa, la equidad, disparidad de posibilidades, conviven los que tienen mucho con los que nada tienen, los que pueden desplegar aptitudes con los discapacitados. Esto, que fue pensado hace muchos años atrás, hoy, a consecuencia del comentario y de esas deplorables frases, aquí en actualidad. Hay una disparidad de posibilidades. En una sociedad, vieron creo que está después, esa lámina donde hay una persona, un chico y una persona más grande y un tapial, y la persona más grande ve y la persona más chica no ve. Eso es lo que pasa en la sociedad. Algunas personas pueden ver, altas pasan el tapial y otras, diría la mayoría, no puede ver prácticamente nada. En una circunstancia como esta, hablar de igualdad de oportunidades es ser cínico. Principio rector, solidaridad hacia el otro, apoyarnos, ayudarnos, restaurar ese desequilibrio. Recaudación y distribución, porque la justicia implica distribuir, pero previamente recaudar. Entonces, como esta distribución, hoy por hoy, la hace el Estado, lleva íncito ciertos peligros, que si no son controlados por el derecho, pueden provocar desequilibrios en lo social. Hay que ser muy respetuoso con quienes aportan, pero además, porque no puede confiscarse aquello de quien, o
respecto de quienes aportan, aunque la proporcionalidad entre los que aportan también es una cuestión de justicia. No puede aportar lo mismo al que le ingresa 2, no puede aportar 2, pero no puede aportar 1 al que le ingresan 100, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso en la redistribución. No puedo aportarle 20, no puedo aportarle 20 al que tiene 200 y 1 al que tiene medio. Hay que distribuir de una manera, diría, de una forma proporcional y equitativa, y a la respuesta del sistema, la cultura del mercado, que dice que si no contribuyen, no pueden contribuir, no se ve por qué se le tenga que redistribuir. Yo diría, si no contribuyen, no pueden contribuir porque el propio sistema de mercado los excluye. Si el propio sistema de mercado los excluye, aunque no le pidamos que lo vuelva a incluir porque los excluye y no pueden aportar, entonces ahí es donde tiene que intervenir la solidaridad. Si yo no puedo porque no me dejan, principio rector, solidaridad hacia el otro, apoyarnos, recaudación y distribución. Dificultad, advertir la justicia del sacrificio que se le exige a uno para aliviar la situación del prójimo. Ejemplo, impuestos, subsidios, consideración especial a la mujer embarazada o lactante, etc. En el ámbito jurídico, el derecho tributario, algunos aspectos del derecho laboral. Justicia en distintos aspectos, intercambio respetuoso, relaciones de poder, distribución en una comunidad. ¿Qué pasa si se produce un contrato y si en ese contrato uno puede imponer su voluntad a la del otro? Poder. Y si luego de su firma, salió, se fue. Y si luego de su firma sobreviene una crisis inesperada, créditos UVA, convertibilidad, especificación, devaluación, ¿quién debería cargar con las consecuencias de la crisis? Yo diría que el que debería cargar con las consecuencias de la crisis, si yo convivo con alguien y le hago asumir una deuda que después no puedo pagar y yo me voy, es una cuestión de estricta justicia que la carga es el que produjo el desfasaje, ¿no? Pero el mundo está al revés hoy. Eso es la equidad. El que genera una deuda no querida y no debida debería pagar esa deuda. Y deberíamos despertar porque yo ya no me preocupo por mí mismo, me preocupo por los que vienen detrás, mi generación, parte de mi familia y otros, y las generaciones que están por venir, las personas que están por nacer. Pensemos, tomemos conciencia en algún momento de esa deuda, demos cuenta que somos víctimas, así empezamos a operar con el derecho, y no parezca una cuestión, una noticia más o cuántos accidentes hubo en La Plata, que vamos a cargar económicamente una deuda que no se va a poder pagar ni en 200 años. Vamos a la... Tu deber es luchar, esto de Couture, Eduardo Couture. Marina, no sé ustedes, bueno, ustedes no, por la en pase, Marina, ¿a vos te regalaron el librito de Eduardo Couture cuando te recibiste? Sí, todavía se regalaba. Todavía se regala el libro de Eduardo Sí, Couture. sí. Bien. Tu deber es luchar por No el sé, derecho. ahora. No, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Este sería un poco el resumen. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Eduardo Couture. ¿Cierra acá o no sé si queda alguna, si sigue alguna más? Los jueces, los abogados no somos meros ejecutores de los mandatos jurídicos, verdaderos curadores y protectores del derecho. La aplicación de la ley no puede destruir el valor de la justicia jurídica. Epiqueia aristotélica, la equidad. La equidad en Aristóteles es la justicia del caso concreto. El hombre puede liberarse del cumplimiento literal de la ley en favor del espíritu, del sentido genuino y la equidad de la misma. Referencia a los seres personales. Muy rápido,
Lo de la equidad, la justicia del caso concreto, muchas veces, como las reglas son generales, en una situación puntual parece que la regla no se puede aplicar a ese caso porque tiene algunos elementos y otros elementos no. Pero esto podría generar una injusticia. Por ejemplo, se me ocurre, invento un beneficio a favor de la mujer, pero se dice que lo tendría solo si tiene un trabajo formal. O no dice nada y se supone que si tiene un trabajo formal puede... No, la equidad, ¿qué diría? Justicia del caso concreto. En este caso puntual, una mujer reúne todos los requisitos, pero por alguna cuestión, porque fue echada, etcétera, etcétera, no tiene trabajo formal. No la podemos excluir. Según la regla, hasta podríamos excluirla, pero esa aplicación, esa sentencia no sería justa. Equidad, justicia del caso concreto. Tener en cuenta las circunstancias del caso, ¿m? Porque si no, la decisión no va a ser justa. ¿Significado tiene el derecho a la vida de las personas? Eso ya lo pueden contestar ustedes. El derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en respeto a la persona, dignidad. El derecho es el orden del respeto, es respeto, es garantía de paz. Ni lo que te doy es mío, ni lo que llevas es tuyo. Lo di porque lo recibí de otros. ¿Acaso fui nada más que un depositario infiel? Lo que llevas lo tenés para dárselo a otros. En eso radica nuestra única riqueza. Héctor Neji. Impresionante. No sé si queda alguna plaquita más. No, era la última. Bien. Con esto entonces cerramos, damos fin al curso propiamente dicho, Filosofía del Derecho, Cátedra 2. Resta un encuentro que es la evaluación y una posterior clase final o